Hola a todos, vamos a iniciar el hecho social número 20. El hecho social es una especie de stream, podcast o como lo queramos llamar, contamos hechos de trayectorias militantes, cuestiones relacionadas a difusión de libros y ciencias sociales. Lo presento a quien es el principal promotor del proyecto, que es Alejandro Ernesto Ayuto. Yo estoy conduciendo. Yo soy Rodrigo Banus y nuestros entrevistados hoy nos van a acercar la trayectoria biografía, la trayectoria militante, biografía y el contexto en el cual sobre Carlos Alberto Ramírez. Estamos con Guillermina Ramírez, que es nieta. No. Perdón, me confundí. Mi nombre es Daniela Magalí Ramírez. Perdón. Nieta. Y con Guillermo Berazategui. Berazategui, sí, perdón, estoy desconcentrado. Bueno, quisiera... Vos hiciste en la revista La Roca, que es la revista que tiene Alejandro, hiciste una carta, que fue la que disparó todo lo que vamos a recorrer hoy, que es Carta al Amigo Ausente. Yo creo que lo que mejor nos podría ayudar para entender y para iniciar la conversación es por qué la escribiste y cuál fue tu intención al hacer la carta. Básicamente, la idea de escribir la carta me nació en un momento que yo estaba cursando un taller de crónica periodística, pero me nació fundamentalmente más que como un ejercicio periodístico, me nació de la necesidad de traer al hoy a un compañero militante, cosa que yo vengo de hace muchos años reivindicando a todos los compañeros militantes de todas las tendencias revolucionarias de los 70, pero un compañero militante que en este caso, para mí Beto, fue Beto, sigue siendo Beto y siempre será Beto porque recién muy acá en el tiempo conocí su verdadero nombre, que coincidió en la militancia conmigo en la Juventud Comunista. Militábamos ambos en la vieja y conocida FEDE, Federación Juvenil Comunista, hasta que una fatídica tarde de enero del 77 se pierde en las sombras de las tinieblas de la dictadura. Y yo quería traer hasta el hoy no solamente un compañero que, como se suele decir, ejemplo de militancia, sino un ser humano para mí excepcional porque éramos muy amigos, además de ser compañero de militancia, y traerlo al hoy, desde el punto de vista de lo humano, más allá de lo militante, más allá de la tragedia, recuperar al ser humano de carne y hueso, con sus vivencias, con sus virtudes, con sus defectos, con sus sueños, pero traer al hoy todos esos compañeros que hoy ya no están con nosotros y que de alguna manera trataron de forjar una sociedad diferente. Esa fue la idea central de la carta. Entiendo. Y si lo quisieras de alguna manera, a partir del primer punto del cual tocaste sobre la trayectoria de lo que es la importancia de las militancias, ¿qué nos quisieras decir en torno tal vez a la militancia específica de lo que era el Partido Comunista con respecto a las otras organizaciones? Y sobre todo las anécdotas que contás de la inserción militante que tenían ustedes en la zona donde estaban militando. Que tenés todas las anécdotas sobre la experiencia fabril y todas estas cuestiones. Profundamente lo que me gustaría destacar, más allá de lo estrictamente partidario, hay algo que yo lo llevo grabado con letras de fuego en el alma. Y esto te lo puede afirmar y aseverar cualquier militante de la época, es que nosotros éramos profundamente felices. Ese me parece que es el rasgo distintivo de esa época, pero no nosotros, los militantes de la Juventud Comunista, los militantes de todas las dos organizaciones éramos profundamente felices. Pero no era una felicidad mía o de Pedro o de Juan o de Laura. Era una felicidad colectiva, porque estábamos seguros, no nos cabía ninguna duda, y en eso éramos muy deterministas, estábamos seguros que estábamos construyendo una nueva sociedad. Nosotros sentíamos que si estirábamos la mano,
teníamos la revolución a la vuelta de la esquina, y esa revolución significaba un contexto social más justo, más humano para todos, todo para todos. Y eso creo que es el rasgo distintivo no solamente de los comunistas de la época, sino de los militantes de las organizaciones, de todas las organizaciones, y eso es lo que yo más destaco. Después está lo puntual de si íbamos a determinadas fábricas o no, lo que hacíamos, las reuniones, el innumerable, etcétera. Pero yo quiero destacar eso, dejar sentado, sobre todo porque no faltó la figura de algún intelectual que salió a decir que nosotros éramos cultores de la muerte. Total y absolutamente falso. Nosotros no éramos cultores de la muerte. Sabíamos y éramos conscientes que en determinado momento de nuestra vida estábamos arriesgando nuestra vida. Pero no es que buscábamos la muerte, buscábamos la felicidad. Pregunta, Guille, ¿cuándo ingresas al Partido Comunista? ¿Sí? Y la otra pregunta es si tenías algún antecedente, si algún familiar tuyo había pasado por el partido. Yo me sumo a la FEDE, que es la organización juvenil del Partido Comunista Argentino. Me sumo a la FEDE en abril de 1972. Pero bueno, ya venía un antecedente familiar. Que mi padre había sido era militante en ese momento y venía de muchos años de militancia. No sé exactamente cuándo mi padre se suma a la militancia del Partido Comunista Argentino, pero ya venía de la militancia de larguísimos años, ¿sí? Tanto en lo político como en lo sindical. Daniela, Sí. no sé si nos querés introducir cómo fue tu primer acercamiento, porque a la preproducción de este programa, por eso me desordené un poco. Cuando arranqué, no sé si nos querés contar cómo fue tu trayectoria, cómo lo fuiste conociendo, o siempre nos contabas de la manera indirecta, o cómo tuviste que ir reconstruyendo esa trayectoria de quién fue tu abuelo. No sé si querés introducirlo eso para ir cruzando las dos trayectorias de... Sí, a mí un poco lo que me sucedió en relación a mi abuelo es... siempre supe que fue un detenido desaparecido, pero no mucho más que eso. Y mi acercamiento, recuerdo en la escuela, en la media 7, hermosa escuela, ya que está, le mandamos un beso, hermosa escuela, la de Ernesto Che Guevara. Ahí yo me empecé a acercar a la militancia estudiantil en el centro de estudiantes. Y me acuerdo que teníamos que preparar un breve discurso sobre el 24 de marzo y yo dije, bueno, esta es la mía para poder hablar sobre el tema en mi casa, con mi familia. Y bueno, ir reconstruyendo un poco a través de los relatos de familiares o personas que lo hayan conocido. Ahí me di cuenta que había como mucha reticencia a hablar sobre el tema e inclusive algunas cuestiones que eran falsas sobre la historia. Fue como una gran desilusión darme cuenta de que había como algo con lo que yo me sentía identificada en parte en relación a la militancia, con lo que yo me estaba empezando a encontrar y que sentía que era la única persona que me podía llegar a entender sobre estas inquietudes militantes que tenía a los 15, 16 años. Y bueno, ahí me encontré con mi prima, la prima de mi padre, que había recolectado varias fechas, información, como que había recabado información y bueno, me cuenta que sí, que hay varias historias. Y bueno, y ahí me mandé y le toqué la puerta así como una pequeña periodista adolescente. Le toqué la puerta pobre, una señora del PC, una viejita. Y le pregunté si lo había conocido a mi abuelo, se lo nombré, me dice, sí, mi abuelo sacaba fotos. Y le había sacado fotos al casamiento, no me acuerdo el nombre del muchacho, seguramente vos lo habrás conocido, quizá no por el nombre real de él, pero sí por algún apodo. Vivían en Plátanos. Y cuando fui me dijo, sí, él sacó las fotos del casamiento, me mostró inclusive las fotos y me dijo, sí, pero todos desaparecieron, inclusive tu abuelo, gran parte del PC de zona de Verazategui y de Plátanos. Y bueno, y ahí empecé a reconstruir un poco la historia, me alejé. Me encontré con otra persona que es muy extraño porque van llegando nombres, pero nadie quiere hablar. Me reuní con un muchacho que se llamaba Víctor Sergis,
que tenía un local en Quilmes, que también había militado en la FEDE. Nunca más nos volvimos a encontrar. Sí. Víctor Sergi, cuando yo me sumo a la FEDE, era el secretario de la FEDE de Berazategui. Ahí está. O sea, era miembro de la dirección del partido, de la juventud y del partido. Claro, y durante todo ese tiempo yo fui recolectando información. Con él tuve una entrevista, me acuerdo que quise grabarlo, y fue como lo peor que pude haber hecho. Cuando me ve se pone a llorar porque me dice que soy muy parecida a mi abuelo. Nada, y todo como demasiado, todo muy emocional. Y bueno, un poco de lo que habíamos hablado anteriormente sobre las historias, que nada, o sea, es todo ficcional. O sea, alguien te cuenta una cosa, quizás otra persona te cuenta otra cosa, pero el lado humano, que era lo que a mí más me interesaba, no lo conocía. Hasta que encuentro la carta de Guillermo, que fue hermoso. La realidad es que si tienen la oportunidad, a las personas que estén escuchando este podcast posteriormente, léanla. Van a llorar. Realmente va muy al hueso. Cuando la encontré fue... Acá está lo humano, y acá hay un poco de registro histórico, que es lo que yo no tenía. Y ahí le escribí a Guillermo por Facebook. Había estado circulando esa carta durante un montón de tiempo y no me la había cruzado, porque yo ya realmente me había como... Dije, bueno, listo, ya está, no investigo más. ¿Para qué andar revolviendo? Como me dijo mi abuela en su momento, mejor pensar en los vivos que en los muertos, preocupate más por los vivos que por los muertos. Y nada, ahí fue como volver a encontrarme. Nos encontramos con Guillermo, fue realmente hermoso. Mi abuelo, Guillermo. Sí, y nada, hay un montón de coincidencias, porque el relato que está en la carta que narra Guillermo es a la vuelta del lugar donde me había mudado hacía un mes. Todo muy loco, la verdad. Todo muy loco, todas coincidencias. Y la verdad que es como encontrarme con un pedazo de historia que la verdad es que me faltaba. Sí, siempre voy a estar agradecida con eso, Villa. Pregunta para Sí. cualquiera de los dos. ¿Cómo fue la desaparición de Beto? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Y si querés contar vos que está... Hasta donde yo pude averiguar, hasta donde yo pude investigar y conocer, va un camión del ejército a buscarlo a la casa. Él pide que le dejen ir a buscar una campera por si hacía frío la noche. Recuerdo que fue reitero o digo que fue en enero, o sea, lo de la campera fue una excusa para despedirse. Estaba viviendo con una tía. La tía le pregunta al oficial a cargo del operativo si lo van a dejar volver pronto. El oficial le dice que si le contesta a todas las preguntas, esta noche está de vuelta en casa. Por supuesto que una mentira. Y eso es lo último que se sabe de Beto. No se sabe absolutamente más nada, porque no hay ningún registro de alguien que lo haya visto en algún centro de detención clandestino. No hay nada, ningún sobreviviente que haya tenido la más mínima mención de él. Se pierde en la noche de la dictadura, y ese fue el último registro vivo de Beto que se tiene. Bien, Guille, ¿y vos cómo te enteras de la desaparición de Beto? Porque vos eras compañero de Beto, ¿no? Claro, Beto, teníamos por una cuestión militante, una tarea militante, nos teníamos que encontrar en un determinado lugar un día, y bueno, Beto no viene, eran ya tiempos de dictadura, y uno deja pasar los estrictos 5 minutos de rigor y se iba, porque era una cuestión pura y exclusivamente de supervivencia. Y me extrañó mucho, porque Beto no era de faltar a las reuniones y a las citas, mucho menos no avisar, y mucho menos conmigo, además, porque éramos, además de compañeros, éramos muy amigos. Y en ese momento dije, no pensé lo peor, sinceramente, sino que dije, ahora qué jodido encontrarlo de vuelta y qué sé yo, pero bueno, lamentablemente no lo vi nunca más. No sé, a partir de lo que venís contando, si los querés hacer una introducción de lo que sería desde el... Estamos situándonos en el año 1977, ¿no? No sé si lo nombramos. Creo que no lo nombramos el año. Bueno, del 77 al 83, no sé si querés describir algo de lo que pasó durante ese periodo, si te parece más representativo, si querés ir hacia antes, o sea, la trayectoria
la trayectoria de Beto, pero desde antes del 77, no sé, ¿qué los que preferís contar o no? Yo puedo Sí, ¿puedo Daniela. elegir de esa trayectoria. Que a mí me gustaría saber cómo se conocieron dentro de la FEDE. O sea, cuál fue su primer contacto orgánico, calculo. Y desde dónde. El primer contacto es un poquito para mí sentimental, porque el día que yo me incorporo a la FEDE, el compañero que me incorpora me invita a una reunión esa misma noche. Nos conocimos a la tarde en una reunión de centro de estudiantes. Nos conocíamos, no, ya nos conocíamos porque íbamos a la misma escuela. Y me dice, a la noche hay una reunión, me gustaría que venga, y por supuesto, todo militante nuevo va. Y ahí no lo identifiqué como Beto, porque, bueno, había muchos compañeros y pese a que uno se presenta, los nombres se te escapan. Yo no soy muy bueno para los nombres, nunca fui bueno para los nombres. Pero sí, no me acuerdo que se plantea una situación de hacer una actividad y todo militante nuevo, primero en ofrecerse, yo. Y Víctor, que recién lo nombró Daniela, que era el secretario de la FEDE, dijo, bueno, que vaya Guillermo, pero que vaya con Bigote. Bigote era Beto. Quedamos en encontrarnos al otro día en el mítico Medio Caño de Berazategui, que era una parada de colectivos que tenía un refugio de chapa que parecía un cuarto de caño, le decíamos el Medio Caño, todo el mundo lo conoce como el Medio Caño, que está en 14 y Barrera. Y yo no sabía, pero Beto vivía a unas cuadras de ahí y él se vino en bicicleta. Es el primer registro que tengo de la memoria. Beto vino en bicicleta y recién en esa época estaba recién aprendiendo a andar en bicicleta. Y cuando se baja la bicicleta, medio como que se cae, pone el pie en el asfalto para no caerse, y esa risita entre nerviosa e irónica es lo que yo tengo registrado como la imagen de la cara de Beto sonriendo, ¿no? Ese fue nuestro primer encuentro, digamos. Después vinieron muchísimos encuentros, camaradería, mates, hablar de fotografía, de bicicletas, etcétera, pero el primer encuentro, más que el verdadero primer encuentro, fue al otro día del primer encuentro, cuando nos encontramos él y yo para hacer una tarea militante. Bien, y una preguntita, Guille, ¿vos qué edad tenías cuando lo conocés a Beto, ahí en el 72? Yo en el 72 tendría 13 para 14 años. Perfecto, y Beto había entrado al partido antes que vos. Sí. ¿Sabés cuándo? No. No. ¿Cuántos años se llevaban? Tampoco sé porque nunca supe la edad de Beto. Pero me llevaba más o menos, no recuerdo la edad de mi tía, me llevaba unos 6, 7 años aproximadamente. Después un día saqué la cuenta, ya ahora hace poco en el tiempo, porque una de las sobrinas creo que me dijo el año de nacimiento y no lo recuerdo, perdón. ¿El 54 puede ser? El 50, no, antes me parece porque creo que tenemos 6 años de diferencia y yo soy del 58. O sea, él debería ser del 52. Más o menos esa era la diferencia que teníamos de edad con Beto. Beto para los registros de la época, ella era un militante curtido, avesado, avanzado. Quiero marcar esto y remarcar esto porque hay algo que caracteriza a la militancia de la época, según estudios hechos por sociólogos, historiadores, es que el promedio de edad de la militancia era de 23 años. Una persona, nosotros veíamos, y yo lo revivo esto porque veíamos una persona de 30 años y para nosotros era un prócer, nosotros decíamos es un bronce. Era una persona de la vieja para nosotros, un tipo muy grande, un tipo de 30 años. Y Beto andaría por los 20 y pico en esa época. Claro, él desaparece a los 24, con 24 años. Así que sí, era muy joven. Preguntita, Guille, ¿y después de la desaparición de Beto, vos seguís en el partido, seguís militando? ¿Cómo son los años siguientes? Sí, la militancia siguió, lamentablemente, es como ese viejo dicho que el espectáculo debe continuar, la militancia debe continuar. Yo seguí bastantes años más dentro del partido, realizando diferentes tareas y teniendo diferentes responsabilidades, pero sí, siguió. Lo único que, bueno, en mí quedó siempre ese cálido recuerdo, porque además, yo siempre digo que, y lo digo en la carta, una de las pocas personas que sabía dónde me podían encontrar a mí era Beto, y yo nunca tuve ningún problema. No tuve ningún problema, no tuve los problemas que tuvo cualquier argentino, ¿no? Pero decir, bueno, se desató la persecución o me vinieron a buscar específicamente a mí, siendo que yo tenía
tareas de bastante responsabilidad. Aunque Beto no supiera específicamente la tarea que yo tenía, él sabía de mis responsabilidades dentro del partido y ¿cómo se dice? Y yo nunca tuve problema de decir, bueno, como se decía en la época, Beto me cantó. Yo puedo decir con orgullo que no. Bueno, quizás lo interesante para entender un poco la época sea, vos decís que en ese periodo breve de tiempo las personas que rondaban los 24 o 25 años ya habían desarrollado un grado importante de responsabilidad en la organización. Esto era porque empezaban muy jóvenes y porque el partido buscaba generar cuadros, digamos, las juventudes partidarias en ese momento eran más jóvenes y tenían muchas más responsabilidades, más precoces, más jóvenes. No sé cómo era eso, quizás les sirve a las personas que no conocen mucho el periodo para entender mejor la trayectoria militante. Lo que pasa que era una época muy politizada y cualquier joven ya lo normal era vos empezabas en el centro de estudiantes, la militancia no empezaba en el centro de estudiantes, lo normal en los chicos adolescentes, y del centro de estudiantes pasabas a alguna organización política. Lo que pasa que era época donde todos los jóvenes, no te puedo decir el 100%, pero el 80-90% de los jóvenes buscaban encuadrarse en alguna organización. Más por sentimiento que por ideología, porque, digamos, uno no estaba preparado ideológicamente para conocer la diferencia finita entre una organización y otra, pero sí, vos te inclinás más por un lado, por una organización, por otra, y empezábamos muy jóvenes la militancia. Vos calculás que a los 13 años, por lo menos estabas en un centro de estudiantes, los jóvenes con inquietudes, por supuesto, ¿no? Estábamos por lo menos en un centro de estudiantes, y del centro de estudiantes a la organización política había un paso, porque ya notabas que con el centro de estudiantes era poco lo que estabas haciendo, que necesitabas hacer algo más, y eso automáticamente te derivaba. Por lo tanto, se empezaba muy joven en la militancia, era una característica de la época, por eso el promedio de edad, como dije recién, rondaba los 23 años, y por eso había responsabilidades muy grandes en gente que hoy podemos pensar que es demasiado joven para la responsabilidad, pero no debemos olvidar, y en esto siempre hago hincapié, en que la juventud y sobre todo la clase obrera estaba muy politizado en la época. Había un grado de politización muy, muy alto. Entonces se discutían cosas que yo me asombro porque al día de hoy hay gente que hay cosas que para nosotros eran básicas. Hoy hay gente que no tiene ni idea, pero para nosotros eran básicas. Pregunta, Guille, ¿nos querés contar algo básico como para que el que nos escucha entienda sobre el mundo fabril? ¿Cómo era Berazategui en esa época, en los 70? ¿Había alguna fábrica importante? ¿Había algún tipo de militancia obrera? Me imagino que sí. ¿Querés decir algo de eso? Berazategui, como muchos lugares del conurbano bonaerense, había muchísimas fábricas. Podemos nombrar entre las más importantes, Cristalería Rigoló, Ducilo, Peugeot, Esniafa, en fin, hay algunas que hasta no recuerdo, se me borraron de la memoria, porque no olvidemos que la dictadura militar convirtió al conurbano bonaerense en un cementerio de fábricas. Pero había mucha actividad fabril, que se conocía en aquel tiempo como Fuerza Fabril, hoy está muy devaluado el término, pero en aquellos momentos había mucha militancia fabril. Obviamente el partido, como todas las organizaciones, por otra parte, tenía afiliados que trabajaban en fábricas, donde se desarrollaban los círculos de fábrica, todo lo que tiene que ver con el mundo específicamente de la problemática fabril, y por supuesto los militantes que desde afuera acompañábamos. ¿Cómo acompañábamos? Y apoyando las huelgas, apoyando las luchas, haciendo piqueteos. Nosotros le llamamos piqueteo a parar en la puerta de fábrica a la hora de salida para entregar un volante, una prensa, hablar cara a cara con el obrero y plantear la posición, en este caso, de la Juventud Comunista, ¿no es cierto? Otros organizaciones lo hacían planteando, obviamente, la temática y la problemática vistas desde su punto de vista. No sé si dentro de lo que nos venís contando, es interesante el primer dato que podemos sacar en limpio, que a veces no es tan obvio, que es una parte de la represión de la dictadura fue sobre gente que no sé si la gente lo tiene tan obvio, que eran tan relativamente jóvenes, ¿no? Porque lo que estamos hablando es que ustedes estaban ya insertados. La militancia juvenil de alguna manera estaba insertada en instituciones educativas, secundarios, imagino universidades, y
entre comillas, en algunos lugares afuera de las fábricas y algunos ya deberían estar trabajando porque sus trayectorias también educativas eran distintas. Supongo que había gente que ya tenía 16, 17 años que también estaba formando parte de la fábrica. O sea que hay la idea de los delegados y como para reconstruir un poco tal vez la mentalidad de la gente por los tantos de edad y todo, es gente que tuvo que enfrentar un desafío político, ideológico y de cambio social que en relativamente muy corto periodo de vida y muy dramático, porque estamos hablando de un salto de lo que sería el fin de lo que sería la dictadura de Lanusse, el gobierno de Cámpora de Perón, y después el advenimiento de la dictadura. No sé si estos hechos a vos te generaron alguna anécdota en particular que nos quieras contar a vos, a Beto, cómo vivieron, si querés contar alguna anécdota, alguna cuestión ahí sobre eso. También está la cuestión de López Rega, que también fue un momento, si se quiere, no siempre tratado, pero la llegada de las 3A es también toda una cuestión ahí. No sé cómo se vinculó todo eso. Lo que pasa que la dinámica política en ese momento tenía una vertiginosidad. O sea, era tan vertiginosa que era muy difícil seguirla. Y desde el hoy es una cosa de ciencia ficción, podríamos relatar. Porque vivíamos, la ventaja que teníamos nosotros es que la vida era otra, que teníamos más tiempo. Y el militante era un militante de 24 horas, militábamos a tiempo completo. Porque cuando estabas estudiando, yo estudiaba en la escuela nocturna y de día trabajaba. En el trabajo era un militante más dentro del lugar de trabajo. En la escuela era un militante porque era delegado de mi curso. Y en la calle, en la organización, era militante de una organización. Y los acontecimientos se superponían uno con otro. La dinámica era tan vertiginosa que era muy difícil seguir un hilo conductor. Es muy difícil rescatar una anécdota puntual, más allá de que por ahí de repente, yo lo cuento en la carta, por ahí de repente cuando hubo una huelga muy grande en Rigoló, porque ganó una lista antiburocrática, la lista naranja, y por supuesto el gremio no quería entregar y no le quería dar la conducción del gremio. Durante mucho tiempo Rigoló estuvo tomada por sus obreros y obviamente los militantes desde afuera hacíamos el acompañamiento, lo que se llamaba el aguante. Y bueno, en una de esas tantas vueltas la Guardia de Infantería nos vino a despejar el lugar, y yo lo digo un poco risueñamente, pero en ese lío cayó preso un compañero que después estuvo detenido desaparecido, que por suerte vive, Ernesto. Cayó en cana, pero siempre le tocaba a él, pobre. Parecía que estaba pintado. La cana, el primero que se llevaba era él. Y eso nos causó, más allá de la bronca, la decepción y la desilusión y la preocupación, porque un compañero preso, decíamos, otra vez le tocó a Ernesto, ¿no? Quizás una anécdota un poco risueña, pero... Guille, una pregunta se me ocurre. ¿Tenías amigos o compañeros que militaban en otros partidos, en otros espacios? Me imagino que sí. Y si querés comentar alguna anécdota, cómo era la relación el día a día con ellos, cómo eran los debates, de qué charlaban, de qué hablaban. Yo tengo relación con muchos compañeros de diferentes organizaciones, en algunos casos de amistad, en otro caso por cuestiones políticas que nos sentamos para planificar alguna cuestión, alguna acción, etcétera. Pero sí, amigos, tenía compañeros de estudio que militaban en otras organizaciones. El trato siempre fue fraternal. Por ahí la chicana de costumbre que se usaba, ¿no? Ustedes son reformistas burgueses, que se creen revolucionarios. La chicana típica que pudo haber en la juventud de esa época, ¿no? Estos son reformistas burgueses, estos son de derecha, porque viste estaba la pelea de quién era más de izquierda, ¿no? Pero sí, el trato era fraterno, con las diferencias, las chicanas y las lógicas que por ahí de repente podía haber entre una organización y otra. Con algunas tenías más afinidades, con otras no tanto. Pero sí, yo tuve trato afortunadamente con muchos compañeros de muchas organizaciones, con todos me llevaba bien desde lo humano, porque siempre busqué en mi fuero más íntimo, como decía el gringo Tosco, buscar el acercamiento, la unidad, de alguna manera sumar voluntades porque estamos dentro del mismo campo. El Che decía, si no luchamos juntos nos matan por separado. Entonces siempre fue como un norte mío, tratar de buscar la unidad con distintos compañeros, unidad dentro de determinados límites, no dentro de determinados marcos, no límites, pero sí la unidad con los compañeros que estábamos dentro del mismo bando, por así decirlo. Bien, Daniela, ¿sí? Sí. Pregunta,
porque hace rato que estás callada. Ah, Vos, que sos nieta de un desaparecido, Sí. ¿militás? ¿Tenés algún tipo de actividad gremial, sindical, política? Lo que nos quieras contar. sí, bueno, viste que en un principio cuando les estaba comentando sobre lo que fue investigar un poco sobre quién fue mi abuelo, lo que a mí me pasa en relación a mi familia es que no hay militantes en mi familia, ninguno, nadie. Y era como medio un bicho raro. Así que sí, empecé a militar tuve como un picoteo por varias organizaciones, pero son parte de quién soy, así que estuve militando en el centro estudiante, fui la presidenta del centro de estudiantes en la media 7, en la secundaria. Milité un tiempo en la Juventud CTA, recuerdo, gente maravillosa. Después milité en una organización más chiquita que se dedicaba un poco a la cultura, que era Juventud de Frente, recuerdo también. Como que tuve varias experiencias militantes. Y actualmente no estoy encuadrada en ninguna organización política, sino más que nada en UPCN, en la delegación PAMI, que es un poco, bueno, militar desde donde uno ocupa los espacios. Como decía recién Guillermo, me gustó muchísimo eso. Uno no deja de ser militante por más que donde esté ocupando, ¿no? En la calle, en las determinadas instituciones. Eso me parece que está bueno. Así que sí, en ese sentido sí. Ahora me estoy encontrando un poco con la militancia gremial, que es muy interesante. Yo les quería preguntar, ya que estábamos, en realidad, quería preguntarles sobre una cuestión de esta vigencia de la presencia de la militancia en las puertas de las fábricas y la cuestión de los conflictos fabriles, porque hay un tema de coyuntura de actualidad que tiene mucho, que es la reforma actual. La ley de bases tiene una provisión expresa y trata de limitar el derecho a huelga, y además ahora se creó esta figura que es la del bloqueo, que no sé qué es la figura esta que se dice que si se impide trabajar o se impide el acceso a la fábrica, se puede generar causal de despido, y supongo que esto también va a generar toda una cuestión de persecución sindical. Me gustaría saber si de estas anécdotas, de toda esta trayectoria de las listas antiburocráticas, la discusión sindical, cómo de alguna manera en esa época se lograban reivindicaciones a través de las medidas de fuerza en las fábricas. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo era esa dinámica? Bueno, una de las cuestiones fundamentales que tuvo siempre el movimiento obrero en Argentina fue la lucha contra la burocracia sindical, ¿no? Sabemos que son agentes enquistados en las direcciones sindicales, que se burocratizaron porque todos nacieron al calor de la lucha, pero después se burocratizaron y tomaron otros rumbos y otros nortes. Pero la clase obrera argentina, que siempre fue una clase obrera muy politizada, siempre buscó las maneras y las formas de destrabar y de luchar por sus propios intereses de clase. De ahí vienen los sindicatos paralelos, vienen las comisiones internas, vienen los delegados de fábrica. Tenemos una riquísima historia. El movimiento obrero argentino tiene una historia rica en héroes, en mártires, pero también en gente que ha pensado con mucha profundidad y con mucho criterio la salida a estas cuestiones. De manera que esa trayectoria de lucha, no en vano, hoy cuando veníamos viajando yo le comentaba a Daniela por qué en la Argentina el genocidio fue tan grande, que fue muy superior. Solamente en Guatemala creo que hubo 1 millón de muertos desaparecidos, pero la cifra de 30.000 desaparecidos que acá mencionamos permanentemente no fue superada en otros países del Cono Sur, por ejemplo. Y la dictadura argentina fue tan feroz porque se encontró con que tenía que descabezar un movimiento obrero estudiantil profundamente politizado. No hay que olvidar, y hoy que estamos muy cerca de la fecha, porque hace pocos días se cumplieron los 55 años del Cordobazo, que la consigna era obreros y estudiantes unidos y adelante. Se formó una conjunción, un entrelazamiento entre la lucha sindical y la lucha estudiantil muy fuerte. Entonces la dictadura se encontró que tenía que descabezar algo muy fuerte para imponer
sus planes genocidas generales, ¿no? Como dijo muy bien Rodolfo Wolf, para imponer la miseria planificada, tuvieron que arrasar con un movimiento obrero y estudiantil altamente politizado y muy, muy capaz. Preguntita, Guille, ¿te acordás algo de las jornadas de junio y julio del 75 del Rodrigazo? Sí. Digo, de alguna participación tuya, alguna actividad, lo que nos quieras contar. Sí, en junio y julio del 75 fue de alguna manera, y sin caer en alabanzas, creo que fue el pico máximo o el cenit de la lucha obrera en la Argentina, de las reivindicaciones obreras. Fue una marea humana imparable, porque se concentraban micros desde todos los lugares de la provincia de Buenos Aires y hasta del interior del país. Cientos y cientos de miles de obreros marchando. Vivía una época donde había muchos obreros, no como ahora, desde todos los puntos del país confluir hacia Plaza de Mayo. La policía no daba abasto para parar, bloquearon la General Paz, las rutas de acceso, pero no daban abasto. Todos participamos todos no, bueno, los que estuvimos en las marchas. Y una cosa muy importante que al día de hoy se oscureció o no se ve, para el 75, para esa época, la clase obrera argentina no en bloque, pero sí sus cuadros más avanzados, al igual que en el Cordobazo, empezaron a hacer su experiencia por fuera de los marcos del peronismo. Había una crítica muy fuerte en ese momento, sobre todo de las juventudes peronistas diferentes, no solamente desde Montonero, sino que tuvo varias aristas la juventud peronista, que decían, en ese momento era una muletilla, ¿para qué lo trajimos al viejo? No había que olvidar que Perón había echado a los montoneros el 1 de mayo del 74 de la plaza, diciéndole estos imberbes que gritan cuando él estaba en España, era la juventud maravillosa. Estaba haciendo su experiencia por fuera de los marcos del peronismo y haciendo sus primeros ensayos, sus primeros acercamientos a posiciones de origen socialista o de izquierda, como quieran llamarlo. Bueno, ahí me das pie para repreguntarte. Primero te pregunto a vos como militante comunista, ¿cómo la veías a la presidenta de la época, en el 75, ¿no? A María Estela Martínez de Perón? Y también te pregunto sobre cómo veías o qué idea tenías en esa época sobre la tendencia revolucionaria, ¿sí? Sobre Montoneros y sobre el PRTERP, lo que nos quieras decir. Sobre la expresidenta, pues, se ha dicho de absolutamente todo, ¿no? Desde el insulto común y vulgar hasta las cosas más soeces. Era evidente que era una persona que no tenía ninguna capacidad para ejercer el cargo que ejercía, que era una persona influenciada por López Rega. Era evidente que era una persona carente hasta de sentido común, porque una persona con un mínimo de sentido común llama a elecciones anticipadas y nos hubiese dado otra oportunidad a nosotros como sociedad. Pese que a lo último las adelantó, pero no llegaron porque el golpe de Estado las había adelantado para octubre y el golpe de Estado fue en marzo. Pero la adelantó cuando ya no quedaba otro remedio, cuando ya se veía. El golpe del 24 de marzo fue el golpe más anunciado de la historia argentina, eso lo dice casi todo el mundo. Eso en cuanto a la presidencia. Yo soy un hombre de tendencia o que se siente identificado con la izquierda y con el marxismo, de manera que tenía más afinidad con el PRTER que con Montoneros. Si bien tengo muchos amigos y trabajé mucho en conjunto con Montoneros, ya sea en la militancia estudiantil como en la militancia política, porque en los barrios nos encontrábamos siempre, en los barrios, en las puertas de fábrica, yo tenía profundas diferencias. ¿Por qué? Porque yo decía y proclamaba que Perón, un viejo militar de derecha, nunca puede venir a construir el socialismo por más que lo disfrace de socialismo nacional. Y con el PRT tuve muchas afinidades hasta que en el apuro por querer empezar a militar, porque yo en primera instancia yo tenía la voluntad de sumarme al PRT y no encontraba el contacto y bueno, todos estábamos apurados por militar y se me presentó la oportunidad de sumarme al Partido Comunista. Yo venía de una historia de una familia comunista, de manera que me sumé al PC. Pero siempre tuve, digamos, una simpatía, un cariño, si se le puede llamar cariño, hacia una organización a la que admiro y respeto muchísimo.
Bien, ahí me das el pie y en principio te digo que entonces sos un perro frustrado. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo militás en el PC, no? Porque vos decís que seguiste militando, pero no nos contaste cuándo te desvinculás del PC, si es que te desvinculaste. Yo me desvinculo del PC en el año 92. Sí, soy un perro frustrado. Con algunos amigos del PRT solíamos reírnos con esto, porque yo, digamos, a posteriori, yo comencé a estudiar para entender la derrota, porque no la podía entender, mi cabeza no entraba. Empecé a estudiar los 70 en general y el PRT en particular, para entender qué nos pasó y por qué no llegamos a esa revolución que creíamos a la vuelta de la esquina y al alcance de la mano, y no pudimos llegar, y con el desenlace que todos conocemos. En ese trabajo, en ese métier, conocí mucha gente del PRT con el que tengo profundísimas amistades. Una de ellas, Abel Bojoslaski, que vos lo conocés, que lamentablemente ya no está con nosotros. Con Abel era un tipo muy culto, muy estudioso, y he tenido infinidad de charlas y debates, porque no siempre coincidimos. Pero Abel era un tipo con una grandeza humana difícil de medir, y siempre charlamos de la manera más humana y fraternal posible dentro de nuestros marcos, aunque a veces la discusión se subía de tono, pero a mí nunca me asustó el tono de la conversación, sino lo medular, lo que nos quedaba a cada uno de nosotros después de la conversación o del debate. Por eso sí, siempre tuve un infinito respeto, un infinito reconocimiento a los compañeros del PRT, como para todos los compañeros que lucharon en las diferentes organizaciones. Yo he hecho registros y repasos, y en mi archivo tengo registros de la mayoría de las organizaciones políticas del entonces, que eran muchas, y todavía a hoy descubro alguna biografía, algún personaje que no conocía, y me termino asombrando viendo la magnitud y la calidad humana y política que tuvieron muchos compañeros de la época. Bien, cualquiera de los dos los traigo al presente. ¿Qué se siente ser nieta de un desaparecido, ¿sí? Ex militante del PC, y ser ex militante de los años 70 y tener un gobierno como este que tenemos en Argentina? Ay, es horrible. Veníamos hablando justamente de eso en el tren. Perdón, es una cagada. Excelente. Es realmente terrible. Un poco es como una gran decepción. O sea, estamos tratando de como medio tratar de entender qué es lo que pasó, por qué se dan un montón de discusiones que supuestamente estaban saldadas. Ahora es como todo se pone en la misma altura, da lo mismo todo, da lo mismo discutir el acceso a la salud, que es realmente una locura. Pero me imagino que si a mí me duele, con mis 30 años, al compañero que ha vivido durante la dictadura, debe ser terrible, porque es como... ¿dónde depositas la esperanza? O sea, ¿desde dónde, cómo empezamos a armar? Esto lo digo como yo he pasado por varias organizaciones políticas y sociales, y es como, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo volvemos a las instituciones, ¿no? Que es un poco a la orgánica, como para ver un resultado? Yo soy peronista, o sea, tenés una nietita peronista, pero me quiere igual, ¿eh? Si Beto supiera... No Dios sé. me castigó. Sí, pero desde los dos hablamos sobre volver a lo humano, al humanismo, a la empatía, a si hay alguien llorando porque se está cagando de hambre, no mirar para un costado, a lo básico, Y ahí creo que nos podemos encontrar todos y todas y todes. Creo que ahí realmente hay un punto de encuentro entre todas las ideologías, porque, bueno, por eso nosotros coincidimos en la charla del tren. No sé si querés comentar un poco sobre qué te pasa a vos con lo que estamos viviendo, que es realmente tristísimo. Duro. Durísimo. Duro, muy duro. Pero bueno, yo a veces me refugio en la poesía, va a parecer ridículo lo que estoy diciendo, ¿no? No. Pero
Me refugio en la poesía y ahora me viene a mente lo de Benedetti, de aquello de cantamos porque llueve, somos el surco y somos militantes de la vida. Yo creo que va a seguir lloviendo sobre el surco, vamos a seguir siendo militantes de la vida y de alguna manera, aunque yo no la vea, la aurora va a llegar. Las clases dominantes siempre, a lo largo de la historia, y alguna vez lo discutí con vos, Ernesto, han tenido un mascarón de proa para salvar sus intereses en determinados momentos políticos. Hoy el mascarón de proa se llama Javier Milei, un individuo que creó un personaje y el personaje lo devoró, y hoy no se puede salir del personaje, pero que en realidad es anecdótico quién es Javier Milei. En realidad, Javier Milei es el mascarón de proa de los grandes intereses corporativos. No es un individuo que hoy se llama Javier Milei, se podría llamar Juan Pérez, pero simplemente es un instrumento de las clases dominantes para seguir manteniéndonos en el sometimiento, pero más aún, para ahondar ese sometimiento. A mí me viene a mente una imagen que tengo grabada en la memoria cuando María Julia Alzogaray cortó con un soplete una máquina, un horno, no sé qué era, que hacía rieles y perfiles, grandes perfiles para que nunca más en la Argentina se hable de industrialismo. Esto habla de los cipallajes de nuestras clases dominantes. Esto habla de que son cipayos, nacieron cipayos y van a morir cipayos. O sea, no les interesa, no quieren que la Argentina se autoabastezca, que sea un país pujante, creciente. No, porque defienden sus intereses mezquinos de un sector muy chiquitito de la sociedad que vive a costillas del resto. Pero eso, a la larga o a la corta, se termina porque las sociedades se dan sus tiempos, tienen sus tiempos que a veces no son los tiempos de uno. A mí me gustaría que fuera un poco más veloz, porque ya sé que la nueva sociedad no la voy a ver. También lo pensaba cuando tenía 13 años, pero bueno, las sociedades se dan sus tiempos y así como yo tuve, una vez alguien me dijo, vos, Guillermo, tuviste una enorme fortuna en tu vida porque tus tiempos biológicos coincidieron con tus tiempos históricos. Y es verdad, hoy el tiempo biológico de un chico, de un adolescente, no tiene nada que ver con los tiempos históricos que estamos viviendo. Ese es el gran dolor, pero también el gran desafío que nos queda para adelante. Sí, y también que, perdón, y también que no queda, ¿qué vamos a hacer si no? Claro. O sea, uno cuando uno se piensa, se piensa militante, no te queda otra que accionar, pensar, reflexionar, por más que esté de presidente tal o cual, es una forma de vivir, o sea, es como una especie de compromiso de vida, siempre pensando en un futuro. Si uno no tiene esa capacidad de proyección, ya está, pues lo que está pasando ahora es terrible. Bueno, yo creo que nos quedan 5 minutos, 4 minutos. Guillermo, te quería preguntar, ya que hiciste y has dedicado tantos años a la lectura y como vos lo caracterizaste, la derrota, y también que pusiste al principio de la entrevista el tema de que desde el punto de vista tal vez de una ideología que no vamos a profundizar ahora, pero que sí hubo una discusión de que se quiso reescribir la historia sobre esta idea de que los militantes estaban enamorados de la muerte, que estaban movidos por la violencia, etcétera. Si vos le tuvieras que decir a ciertas personas que quisieran profundizar a partir de esto y saber más sobre el tema en general, ¿qué les recomendarías que lean o qué fuente de información te parece que es la mejor para que comprendan más la época? Afortunadamente, cuando yo empecé a investigar el tema, vos entrabas a una librería y pedías algún material sobre los años 70, te miraban como si fueses un marciano. Decían, ¿qué? Hoy vas a una librería y pedís material sobre los años 70 y tenés que ir con un camión para llevarte lo que te ofrecen, porque de otra forma no se puede. Hay mucho para leer, pero yo voy a rescatar las palabras. Un día venía leyendo en el tren y de repente un chico me toca el hombro, un adolescente, 16, 17 años, me toca el hombro y me dice, señor, lo que dice ese libro, ¿es verdad? ¿Pasó eso? Y yo le dije, si vas a leer y si vas a estudiar la historia reciente nuestra o cualquier otra historia, tenés que ser crítico. Lee, pero con espíritu crítico. Como decía John William Cook, es mejor equivocarme con cabeza propia a acertar con la cabeza de otro.
Si hay una recomendación que yo podía hacerle, primero que no haría ninguna por pudor, porque no soy maestro, ni profesor, ni filósofo, ni nada, yo lo hice por mi cuenta, ese estudio, pero si hay algo que le diría es que estudie, pero que abra la mente y que estudie con espíritu crítico y que se pregunte siempre por qué. Nuestra generación, si llegó a lo que llegó, y hay algo que quiero sí recalcar, a nuestra generación no la mataron, no la arrasaron por sus errores, los asesinaron por sus aciertos, por temor a que esos aciertos se sigan profundizando más. Por eso arrasaron con una generación. Y si hay algo que caracterizó a esa generación es que permanentemente cuestionó todo, absolutamente todo. ¿Por qué esto? No, a mí no me importa que lo dijo Pepito, fulanito, el gran Pope. Siempre se cuestionó todo. Y eso es la base fundamental, la duda es la base fundamental de la creación. Entonces, si alguien quiere estudiar o investigar, que estudie, pero que sea crítico y que abra la mente. Bueno, hemos recorrido durante esta hora aproximadamente distintos puntos y anécdotas. Les agradecemos a todos los que nos hayan escuchado. Te agradecemos, Guillermo. Te agradecemos, Daniela. Te saludo a vos, Alejandro. Les mando un saludo a todos. Y esto fue la edición número 20 del Hecho Social. Saludos.